¿Te ha pasado que te despiertas y antes de que puedas siquiera dar gracias por el nuevo día, tu mente ya es una autopista de preocupaciones? La lista de tareas, la reunión importante, el pago que se acerca, la conversación difícil que tienes que tener. Es una avalancha de pequeños problemas que juntos se sienten como una montaña. Esa sensación de estar abrumado, esa ansiedad que nos roba la paz matutina, a menudo viene de una simple cosa, una pérdida de perspectiva. Nuestros problemas, vistos de cerca, parecen gigantes, y en medio de nuestro enfoque en ellos, Dios, a lo lejos, puede parecer pequeño o distante. Nos olvidamos de cuán grande es Él en realidad. Si te sientes así, el Salmo 111 es para ti esta mañana. Este salmo es como un telescopio para el alma. Es una herramienta divina que nos ayuda a quitar los ojos del microscopio de nuestras preocupaciones y a apuntarlos hacia la inmensidad del universo de Dios. Y al hacerlo, algo milagroso sucede. Dios se vuelve inmenso y nuestros problemas se encogen a su tamaño real. Hoy, no vamos a pedirle a Dios que resuelva nuestros problemas. Vamos a hacer algo mucho más poderoso. Vamos a recordar sus grandes obras, vamos a alabar su carácter y vamos a recalibrar nuestra visión. Y en ese proceso encontrarás una paz y una sabiduría que ninguna solución humana puede ofrecer. Y si quieres empezar cada día con esta perspectiva divina, te invito a que te suscribas a nuestro canal ahora. Es tu decisión de alimentar tu fe antes de alimentar tus miedos. Y como un primer paso para cambiar tu enfoque, escribe esta declaración de fe en los comentarios. Grandes son tus obras, Señor. Al escribirlo, ya estás comenzando a usar el telescopio. Y quédate hasta el final, porque juntos descubriremos por qué el temor de Dios, una de las frases más malinterpretadas de la Biblia, no se trata de miedo, sino que es la clave secreta para una vida de paz y verdadera sabiduría. El Salmo comienza con una decisión personal y total. David no dice, voy a pensar en alabar a Dios. Él declara, alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Salmo 111:1. La alabanza no es un sentimiento, es una decisión. Es la elección de abrir tu boca y declarar la bondad de Dios, incluso cuando no lo sientas, con todo el corazón. Esto significa una alabanza sin reservas, no una alabanza distraída mientras piensas en tus problemas. Es un acto de enfocar toda tu atención, toda tu emoción, toda tu gratitud en Dios. Y hacerlo en la congregación, en comunidad, multiplica su poder. Tu alabanza se une a la de tus hermanos, creando una sinfonía de adoración que sube al cielo. ¿Y qué es lo que David alaba? Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Versículo 2. La palabra buscadas es clave. Las obras de Dios están por todas partes, pero solo las encuentran aquellos que las buscan intencionalmente. Hoy, vamos a ser esos buscadores. Vamos a ponernos nuestros lentes de fe y a buscar las evidencias de la grandeza de Dios. La primera gran obra de Dios es la creación. Detente un momento. Piensa en la inmensidad del universo. Hay más estrellas en el cielo que granos de arena en todas las playas del mundo. Y Dios, dice la Biblia, las llama a cada una por su nombre. El mismo poder que sostiene galaxias en su lugar es el poder que está disponible para sostener tu vida hoy. Ahora trae ese telescopio más cerca. Piensa en la complejidad de tu propio cuerpo. Tu corazón latirá unas 100,000 veces hoy, sin que tú tengas que pensarlo. Tus pulmones respirarán, tu sangre circulará. Eres una obra de arte de ingeniería divina, hecho de forma formidable y maravillosa. La misma inteligencia que diseñó el universo, te diseñó a ti con un cuidado infinito. Cuando tus problemas te parezcan enormes, mira las estrellas. Cuando te sientas insignificante, recuerda la maravilla de tu propia existencia. La obra de la creación es el primer recordatorio de que sirves a un Dios grande, un Dios para quien nada, absolutamente nada, es imposible. Pero la Biblia nos dice que la mayor obra de Dios no fue la creación, fue la redención. El versículo 9 dice, redención ha enviado a su pueblo. La obra más grande de Dios
fue enviar a su propio Hijo, Jesús, para morir en una cruz por ti y por mí, para pagar por nuestros errores, para rescatarnos de la culpa y de la muerte. Piensa en el amor que se necesita para hacer eso. Es un amor que vio tu valor cuando tú solo veías tu fracaso. Es una gracia que te perdonó cuando no lo merecías. La cruz es la obra más grande de Dios porque demuestra que su amor por ti es más fuerte que tu mayor pecado. Cuando la voz de la culpa te susurre al oído esta mañana, apunta el telescopio de tu alma hacia la cruz. Recuerda la obra de la redención. En la cruz, tus pecados fueron borrados, tu deuda fue cancelada. Fuiste hecho limpio. Vivir a la luz de esta obra es vivir en una libertad y una paz que el mundo no puede entender. Una oración breve de gratitud. Señor, gracias por tu obra de creación, que me muestra tu poder, y gracias por tu obra de redención, que me muestra tu amor. Hoy elijo enfocarme en la grandeza de estas obras y no en el tamaño de mis problemas. Amén. El Salmo continúa describiendo el carácter de las obras de Dios. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Versículo 3. Las obras de Dios no son solo funcionales, son hermosas. Él es un artista. El atardecer, una flor, el ala de una mariposa, todo lleva la firma de su belleza. Y su justicia, su forma correcta de hacer las cosas, es eterna, no cambia. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Versículo 4. Dios no quiere que olvides lo que Él ha hecho. Él estableció memoriales, como la Pascua o la Santa Cena, para ayudarnos a recordar. Y tu propia vida está llena de maravillas memorables, momentos en que viste su mano actuar. ¿Cuáles son los tuyos? Haz una pausa y busca en tu memoria. Recuerda esa oración que fue respondida, esa provisión que llegó en el último minuto, esa sanidad inesperada, esa palabra de aliento que cambió tu día. Esos son tus memoriales personales. Recordarlos es una forma poderosa de fortalecer tu fe para el presente. El carácter de Dios es clemente y misericordioso. La misericordia es no recibir el castigo que merecemos por nuestros errores. La clemencia, o la gracia, es recibir la bendición que no merecemos. Cada día de tu vida es un regalo de su misericordia y su gracia. Respirar, caminar, amar, nada de eso lo merecemos, todo es un regalo. Ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. Versículo 5. Esta es la obra de la provisión. Dios da alimento, sustento, a los que le temen, a los que le reverencian. No es solo el alimento físico, es el alimento emocional, la paz que necesitas hoy. Es el alimento espiritual, la palabra de fe que te fortalece. Y la razón por la que Él provee es porque se acordará de su pacto. Un pacto es una promesa inquebrantable. Dios ha hecho un pacto de amor y cuidado contigo, sellado con la sangre de Jesús. Él nunca, jamás romperá su promesa. Su provisión para ti no depende de tu desempeño de hoy, sino de su promesa de ayer que es eterna. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, en verdad y en rectitud hechos. Versículos 7-8. Las acciones de Dios son siempre verdaderas y justas, y sus mandamientos no son reglas arbitrarias para quitarnos la diversión. Son principios de vida, afirmados eternamente, diseñados por nuestro Creador para nuestro propio bien, para que nuestra vida funcione como debe. Ahora llegamos al clímax del Salmo, la conclusión a la que nos lleva la contemplación de las obras y el carácter de Dios. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Versículos 9-10. Santo y temible es su nombre. Santo significa separado, diferente, puro. Dios es totalmente diferente a nosotros. Su santidad es como un fuego consumidor, y es por eso que su nombre es temible. La palabra hebrea aquí es yare, que no significa tanto un miedo que te hace huir, sino un asombro.
una reverencia, un sobrecogimiento que te hace caer de rodillas. Es el sentimiento que tienes al borde de un gran cañón. No tienes miedo de que te ataque, pero te sientes abrumado por su inmensidad. Te sientes pequeño, insignificante y al mismo tiempo lleno de una admiración que te deja sin aliento. Ese es el temor de Dios. Es el asombro ante su majestad. Y aquí está el secreto. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La verdadera sabiduría para la vida no comienza con la información, ni con la educación, ni con la experiencia. Comienza con una perspectiva correcta. Comienza cuando te das cuenta de cuán grande es Dios y cuán pequeño eres tú. Cuando tienes esa perspectiva, todo lo demás se pone en su lugar. Tus problemas que parecían gigantes se vuelven pequeños ante un Dios tan grande. Tus preocupaciones por el futuro se disuelven en la confianza en un Dios tan poderoso y sabio. Tu orgullo se derrite en humildad. El temor de Dios no te trae ansiedad, te trae una paz profunda. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. La sabiduría no es solo saber, es hacer. Poner en práctica los principios de Dios es lo que nos da un buen entendimiento de la vida. Es cuando experimentamos en nuestra propia piel que sus caminos realmente son los mejores. Y el resultado final de esta jornada de contemplación y reverencia es una vida de alabanza. Su loor permanece para siempre. Cuando vives con una perspectiva correcta de quién es Dios y quién eres tú, tu vida se convierte en una alabanza constante. No porque todo sea perfecto, sino porque sabes que el Dios perfecto está en control. Así que esta mañana, el Salmo 111 nos invita a una revolución de la perspectiva. Nos llama a dejar de obsesionarnos con nuestros problemas y a empezar a obsesionarnos con la grandeza de Dios y sus obras. Y al hacerlo, encontramos la verdadera sabiduría, que es la paz en su presencia. Hagamos una pausa para una oración de reverencia. Señor, hoy quiero verte como realmente eres, grande, glorioso, santo, misericordioso. Lléname con un temor reverente, con un asombro que ponga todos mis otros miedos en su lugar. Que este asombro sea el principio de mi sabiduría hoy. Quiero confiar en ti. Amén. Pensemos en la historia de Job. Él perdió todo, sus hijos, sus posesiones, su salud, y por 37 capítulos él luchó, cuestionó, se quejó, estaba enfocado en su problema, pero al final del libro, Dios finalmente le habla, y Dios no le da respuestas a sus preguntas. En cambio, le hace una serie de preguntas sobre la grandeza de su creación. Dios le pregunta a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? Y después de 4 capítulos de esta descripción de las grandes obras de Jehová, Job finalmente entiende. Su perspectiva es recalibrada, y la respuesta de Job es la esencia del Salmo 111. Él dice, «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza». Él se vio a sí mismo en contraste con la grandeza de Dios, y en esa visión encontró la paz y la sabiduría. A veces la respuesta de Dios a tus problemas no es una solución, sino una revelación de sí mismo. Tu problema de hoy puede parecerte abrumador, pero es más grande que el Dios que diseñó la Vía Láctea. Es más complejo que el Dios que creó el ADN humano. ¿Es más poderoso que el Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos? Usar el telescopio del Salmo 111 te da la perspectiva correcta, el alimento que Dios da a los que le temen. Esto se cumplió de forma literal con el pueblo de Israel en el desierto. Cada mañana encontraban el maná, el pan del cielo. Era una provisión diaria. No podían almacenar para el futuro. Tenían que confiar en que, al día siguiente, habría más. Así es la provisión de Dios para nosotros. Él no nos da la fuerza para todo el año en enero, nos da la fuerza para hoy. No nos da la paz para toda la vida en una sola oración. Nos invita a buscar nuestra porción de paz cada mañana. Tu relación con Dios es un camino de dependencia diaria, confiando en que su provisión siempre estará allí cuando la necesites.
El pacto eterno de Dios. Un pacto es más que un contrato. Un contrato se basa en el desempeño. Si tú haces tu parte, yo hago la mía. Un pacto se basa en la relación y la fidelidad. Dios hizo un pacto con Abraham, con David, y el pacto final es el nuevo pacto en la sangre de Jesús. Es la promesa inquebrantable de Dios de perdonar, redimir y restaurar a todos los que ponen su fe en Él. Cuando sientes que has fallado, cuando crees que has roto tu relación con Dios, recuerda que estás bajo un pacto, no bajo un contrato. Tu seguridad no depende de tu fidelidad perfecta, sino de la fidelidad inquebrantable de Dios a su propia promesa. Él nunca romperá su pacto contigo. Una oración de confianza en el pacto. Padre, gracias porque mi relación contigo no se basa en mi desempeño, sino en tu pacto eterno sellado con la sangre de Jesús. Gracias porque, aunque yo sea infiel, tú permaneces fiel. Descanso en la seguridad de tu promesa inquebrantable. Amén. La sabiduría que viene de la reverencia. ¿Cómo se ve esto en la práctica? La persona sabia, por reverencia a Dios, no toma decisiones apresuradas, ora primero. La persona sabia, por reverencia a Dios, no guarda rencor, perdona como ha sido perdonada. La persona sabia, por reverencia a Dios, no vive para sí misma, vive para glorificar a su Creador. La reverencia a Dios se convierte en la brújula para todas tus decisiones. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. No los que los memorizan, sino los que los practican. La Biblia no es un libro para ser simplemente estudiado, es un manual para ser vivido. Y es en la práctica, en el día a día de la obediencia, que descubrimos que los caminos de Dios realmente son los mejores, los que traen la verdadera paz y el verdadero gozo. El Lord de Dios que permanece para siempre. La alabanza es la atmósfera del cielo, y es la actividad que nos conecta más directamente con la eternidad. Cuando alabas a Dios, estás trayendo un pedazo del cielo a tu realidad terrenal. Estás cambiando la atmósfera de tu casa, de tu coche, de tu oficina. La alabanza es un arma espiritual que derrota la oscuridad y entrona la presencia de Dios en tu situación. Así que esta mañana, toma una decisión consciente. En lugar de comenzar tu día con una queja, comienza con una alabanza. En lugar de enumerar tus problemas, enumera las grandes obras de Dios en tu vida. Cambia tu enfoque y cambiarás tu día. La historia de la creación en Génesis. Cada día, Dios creaba algo y al final decía, y vio Dios que era bueno. Hay bondad y belleza en todo lo que Dios hace. Busca esa bondad hoy. Busca la belleza en lo simple, en el sabor de tu café, en la sonrisa de un ser querido, en el calor del sol. Reconocer las pequeñas obras de Dios es una forma de alabarle. La obra de la redención es la historia de toda la Biblia. Es la historia de un Dios que ama tanto a su creación rebelde que está dispuesto a hacer cualquier cosa para traerla de vuelta a casa. Es tu historia. Eres el tesoro que Él vino a buscar. Eres la oveja perdida que Él vino a rescatar. Eres el hijo pródigo a quien Él espera con los brazos abiertos. La provisión de Dios es constante. A menudo no la vemos porque esperamos milagros espectaculares, pero su provisión está en el aire que respiras, en la fuerza de tu cuerpo, en la mente que te permite trabajar, en los amigos que te apoyan. Abre los ojos a la provisión constante y silenciosa de Dios en cada área de tu vida. La gratitud es el resultado de la atención. El carácter de Dios. Clemente y misericordioso. La clemencia es su gracia, su favor inmerecido. La misericordia es su compasión, su ternura ante tu dolor. Cada mañana te despiertas envuelto en la gracia y la compasión de Dios. Vive hoy consciente de ese abrazo constante, la sabiduría. El temor de Dios es el principio, no es el fin, es la puerta de entrada. Es el primer paso en un viaje de toda la vida de crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor. Da ese primer paso hoy. Elige la reverencia, elige la humildad, y entrarás en el camino de la verdadera sabiduría. Hagamos un ejercicio práctico. Toma un pedazo de papel. En una columna escribe tus 3 mayores preocupaciones para el día de hoy. Siente su peso.
Ahora, en otra columna, escribe 3 grandes obras de Dios que recuerdes de tu vida o de la Biblia. Compara las 2 columnas. ¿Quién es más grande? ¿Tus problemas o tu Dios? Esta es la recalibración del Salmo 111. La alabanza es el lenguaje de la fe. La queja es el lenguaje de la duda. ¿Qué lenguaje estás hablando sobre tu situación? Las palabras tienen poder. Tienen el poder de crear tu realidad emocional. Si hablas constantemente de tu problema crecerá en tu mente. Si hablas constantemente de la grandeza de Dios, tu fe crecerá en tu corazón. Elige tus palabras sabiamente. El Salmo 111 es un salmo acróstico. Cada verso comienza con una letra sucesiva del alfabeto hebreo. Esto no es solo un truco poético, muestra un orden, un diseño, una intención. Es un salmo completo, de la A a la Z. Así es la obra de Dios en tu vida. Es completa, ordenada, intencional. Él no deja nada a medias. La teología adventista del santuario nos enseña sobre un Dios de orden. Cada mueble, cada ritual, tenía un propósito y un significado. El mismo Dios de orden que diseñó el santuario es el que está ordenando los pasos de tu vida. Aunque a veces sientas que estás en el caos, confía en que hay un plan divino en marcha. La justicia de Dios que permanece para siempre. En un mundo lleno de injusticia, esta es una promesa que nos da esperanza. Puede que no veamos la justicia en esta vida, pero un día, Dios enderezará todo lo que está torcido. Toda lágrima será enjugada, toda herida será sanada, y toda injusticia será juzgada. Podemos descansar en la certeza de su justicia final. Una oración por perspectiva. Señor, perdóname por enfocarme tanto en mis problemas que me olvido de tu grandeza. Hoy, te pido que abras los ojos de mi alma. Ayúdame a ver tus grandes obras a mi alrededor. Ayúdame a recordar tu fidelidad. Recalibra mi visión para que pueda verte a ti por encima de todo. Amén. Ha hecho memorables sus maravillas. Piensa en el arco iris. Dios lo puso en el cielo como un memorial de su promesa de nunca más destruir la tierra con un diluvio. Cada vez que ves un arco iris, Dios te está susurrando: yo soy un Dios que cumple sus promesas. Él ha llenado la creación de recordatorios de su fidelidad. Solo tenemos que aprender a verlos. La alabanza en comunidad. Cuando cantamos juntos en la iglesia, no es solo un concierto, es una declaración profética. Estamos declarando juntos quién es Dios, a pesar de las luchas individuales que cada uno está enfrentando. Estamos fortaleciendo la fe los unos de los otros. No subestimes el poder de levantar tu voz junto a tus hermanos. La reverencia a Dios produce humildad, y la humildad es la clave para las buenas relaciones. Una persona humilde es rápida para escuchar, lenta para hablar y lenta para enojarse. Una persona humilde no necesita ganar todas las discusiones. Una persona humilde puede pedir perdón. El temor de Dios no solo mejora tu relación con Él, sino también tus relaciones con los demás. Buen entendimiento tienen todos los que practican. La sabiduría de Dios no se puede aprender solo de los libros. Tienes que experimentarla. Tienes que dar un paso de fe y ver cómo Él te sostiene. Tienes que elegir perdonar y experimentar la libertad que eso trae. La vida cristiana es un laboratorio de fe, donde pones a prueba las promesas de Dios y descubres que son verdaderas. El Salmo 111 es un salmo de alabanza congregacional. Está escrito en plural implícito. Es un llamado a que el pueblo de Dios se reúna para recordar y celebrar la grandeza de su Creador. Tu fe personal es vital, pero está diseñada para florecer en el contexto de la comunidad. La historia de la alimentación de los 5,000. Los discípulos solo veían el problema. Miles de personas hambrientas y solo 5 panes y 2 peces. Tenían una perspectiva limitada, pero Jesús vio la situación con la perspectiva de la abundancia de su Padre. Él tomó lo poco que tenían, dio gracias y Dios lo multiplicó. El Salmo 111 nos invita a tener la perspectiva de Jesús. ¿Cuál es tu 5 panes y 2 peces hoy? ¿Tus talentos limitados? ¿Tus recursos escasos? ¿Tu poca energía? Entrégaselos a Dios con gratitud
y observa cómo Él los multiplica de maneras que nunca podrías imaginar. Tu poco, en las manos de un Dios grande, es más que suficiente. La sabiduría del temor de Dios. Piensa en un electricista experto. Él no tiene miedo de la electricidad, pero tiene un profundo respeto, un temor reverente por su poder. Por eso sigue las reglas de seguridad. Sabe que si ignora las leyes de la electricidad, se lastimará. De la misma manera, el temor de Dios es un respeto profundo por las leyes espirituales del universo. Vivir según ellas nos protege y nos permite prosperar. La alabanza que permanece para siempre. Nuestros logros, nuestras posesiones, incluso nuestros recuerdos, se desvanecerán. Pero la alabanza que le damos a Dios es una actividad eterna. Es la única cosa que haremos en esta tierra que continuaremos haciendo por toda la eternidad. Cuando alabas, estás ensayando para el cielo. Una oración por un corazón agradecido. Padre, perdóname por mi ingratitud. Perdóname por enfocarme más en lo que me falta que en lo que me has dado. Hoy te pido que abras mis ojos a tus innumerables bendiciones. Lléname de un espíritu de gratitud que se desborde en una alabanza constante. Amén. El Salmo 111 es un ancla. En medio de las tormentas de la vida, necesitas un ancla que te mantenga firme. Este salmo es un ancla forjada con las verdades del poder, la bondad y la fidelidad de Dios. Cuando la tormenta de la ansiedad te golpee, lanza esta ancla. Medita en estas verdades y no serás arrastrado. La obra de la redención es personal. Jesús no murió por una masa anónima de humanidad. Él murió por ti. Él conoce tu nombre. Él conoce cada uno de tus errores y aún así te eligió. Meditar en la naturaleza personal de la salvación es una fuente inagotable de asombro y gratitud. La provisión de Dios es creativa. Él no siempre nos da lo que queremos de la manera que esperamos. A veces, la respuesta a tu oración por provisión no es un cheque, sino una nueva habilidad que aprendes, una nueva relación que se forma, una nueva oportunidad que aparece. Mantente atento a la creatividad de tu proveedor. Para concluir esta parte de nuestra meditación, recuerda la idea del telescopio. Tu mente es un instrumento poderoso. Puedes elegir dónde apuntarla. Si la apuntas hacia tus problemas, tu mundo se encogerá y se llenará de ansiedad. Si la apuntas hacia la grandeza de Dios y sus obras, tu mundo se expandirá y se llenará de paz, asombro y sabiduría. La elección es tuya. La historia del pueblo de Israel es un gran testimonio de las obras de Dios. Piensa en su liberación de Egipto. Estaban esclavizados, sin esperanza. Humanamente, era imposible escapar del poder del faraón. Pero Dios obró maravillas, las plagas, la apertura del Mar Rojo. Él demostró que su poder es infinitamente mayor que el poder del opresor más grande de la tierra. Esa es una obra memorable. Quizás hoy te sientes esclavo de algo, de una deuda, de un miedo, de una adicción. Te sientes atrapado, sin salida. Recuerda la obra de Dios en el Éxodo. El mismo Dios que abrió el mar para su pueblo puede abrir un camino para ti donde parece no haberlo. Él es un Dios de liberaciones imposibles. Clemente y misericordioso es Jehová. La clemencia es su disposición a perdonar. La misericordia es su compasión en nuestro sufrimiento. No servimos a un Dios distante y frío. Servimos a un Padre cuyo corazón se conmueve con nuestro dolor. Cuando oras, no estás hablando con una pared. Estás hablando con el ser más compasivo del universo. La historia del hijo pródigo es la perfecta ilustración de su clemencia y misericordia. El hijo lo había arruinado todo. Merecía el rechazo, pero el padre, al verlo de lejos, fue movido a misericordia, corrió, lo abrazó y lo restauró. Así es el corazón de tu Padre Celestial cuando te vuelves a Él sin importar lo que hayas hecho. Ha dado alimento a los que le temen. La provisión de Dios es un tema constante en la Biblia. Alimentó a Israel con maná. Alimentó a Elías con pan traído por cuervos. Multiplicó los panes y los peces. Él es nuestro Jehová Jireh, nuestro Dios proveedor. Tu preocupación por la provisión de hoy, por cómo pagarás las cuentas, es legítima, pero el Salmo 111
te invita a levantar la vista. Si Dios puede alimentar a millones en un desierto, ¿no podrá cuidar de ti y de tu familia? Tu parte es buscar su reino y su justicia, reverenciarlo, temerle, y su parte es añadir todo lo que necesitas. Una oración de confianza en la provisión. Padre, hoy te entrego mi ansiedad por las finanzas y por el futuro. Elijo confiar en ti como mi proveedor. Creo que así como diste alimento a tu pueblo, también suplirás cada una de mis necesidades. Ayúdame a descansar en tu fidelidad. Amén. Para siempre se acordará de su pacto. El pacto es la base de nuestra seguridad. La fidelidad de Dios no se basa en nuestros sentimientos fluctuantes, sino en su promesa inquebrantable. Él ha hecho un pacto de salvación contigo, sellado con la sangre de Jesús. Ese pacto no puede ser roto. Tu salvación está segura, no por tu capacidad de aferrarte a Él, sino por su poder para sostenerte. Fieles son todos sus mandamientos. Los mandamientos de Dios no son una carga, son una bendición. Son como las instrucciones del fabricante para la vida. Él, que nos diseñó, sabe mejor que nadie cómo debemos vivir para experimentar la verdadera paz, el gozo y el propósito. La obediencia no es para ganar su amor, es la respuesta de amor de un corazón que ya ha sido amado, afirmados eternamente y para siempre. Los principios de Dios no cambian con la cultura. La honestidad, la integridad, el amor, el perdón, estos son valores eternos. Construir tu vida sobre estos mandamientos es construir sobre una roca que nunca será movida por las tormentas de la vida. Redención ha enviado a su pueblo. La redención es la obra cumbre de Dios. Es comprar de vuelta algo que se había perdido. Estábamos perdidos en el pecado, esclavizados. Y Cristo pagó el precio de nuestro rescate con su propia vida. La redención es el acto de amor más grande de la historia. Cuando te sientas sin valor, recuerda el precio que se pagó por ti. No fuiste comprado con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Tu valor no lo determina tu éxito o tus fracasos. Tu valor lo determina el precio que el cielo estuvo dispuesto a pagar por rescatarte. Eres infinitamente valioso para Dios. Santo y temible es su nombre. La santidad de Dios es su pureza absoluta. Es una luz tan brillante que expone toda oscuridad, y por eso es temible, no porque Él sea un tirano, sino porque su santidad nos hace conscientes de nuestra propia impureza. Es la misma sensación que tuvo Isaías en el templo cuando clamó: «Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey». Pero la respuesta de Dios a la confesión de Isaías no fue la condenación, fue la purificación. Un serafín tocó sus labios con un carbón encendido y le dijo: «Es quitada tu culpa y limpio tu pecado». El temor reverente de Dios no nos lleva a la desesperación, nos lleva a la purificación y a la misión. Una oración por sabiduría. Señor, confieso que a menudo confío más en mi propia inteligencia que en tu guía. Hoy te pido que me des el principio de la sabiduría, un temor reverente de ti. Ayúdame a verte tan grande que mis problemas se vuelvan pequeños y mis decisiones se vuelvan claras. Guíame en tu verdad. Amén. Y así llegamos al corazón de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La sabiduría no es acumular información. Hay gente muy inteligente que toma decisiones muy necias. La verdadera sabiduría es ver la vida desde la perspectiva correcta. Y la perspectiva correcta comienza reconociendo quién es Dios en toda su grandeza y quiénes somos nosotros en nuestra pequeñez y necesidad. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. La sabiduría se demuestra en la acción. Es como leer un manual para armar un mueble. Puedes leerlo 1000 veces, pero solo entiendes realmente cómo funciona cuando empiezas a armarlo. De la misma manera, solo entiendes realmente la sabiduría de los principios de Dios cuando los pones en práctica en tu vida diaria. Cuando tienes esta reverencia, esta perspectiva, las decisiones de la vida se vuelven más claras. No te apoyas en tu propio entendimiento, sino que confías en el Señor con todo tu corazón.
y Él endereza tus veredas. El temor de Dios es la brújula que siempre apunta al norte de la sabiduría. ¿Quieres tener un buen entendimiento de las finanzas? Practica el principio de la generosidad y la fidelidad en los diezmos y las ofrendas. ¿Quieres tener un buen entendimiento de las relaciones? Practica los principios del perdón, la paciencia y el amor incondicional. La práctica es la que convierte el conocimiento en entendimiento. Su loor permanece para siempre. La alabanza es la respuesta lógica a la contemplación de la grandeza de Dios. Cuando realmente ves quién es Él y lo que ha hecho, la alabanza brota naturalmente de tu corazón. No es algo que tienes que forzar, es la exclamación espontánea de un alma asombrada. La teología adventista del gran conflicto nos da una perspectiva aún más profunda de las obras de Jehová. Cada acto de creación, cada acto de redención, cada acto de provisión es una victoria en la guerra cósmica contra el mal. Es una demostración del carácter de amor de Dios en contraste con el carácter de egoísmo de Satanás. Cuando alabas a Dios por sus obras, no solo estás expresando gratitud, estás tomando partido en el gran conflicto, estás declarando tu lealtad al Rey del universo, estás testificando ante los ángeles y los mundos no caídos que el gobierno de Dios es justo, bueno y verdadero. Tu alabanza tiene un significado cósmico. La obra de la redención es central. En el plan de salvación, vemos la sabiduría, el poder y el amor de Dios trabajando juntos de una manera perfecta. Es la obra maestra de Dios. Meditar en el plan de salvación, desde la caída en el Edén hasta la cruz y la segunda venida, es una de las formas más profundas de buscar las obras de Jehová. El pacto de Dios es un tema recurrente. El pacto con Noé, el arco iris, el pacto con Abraham, la descendencia, el pacto con Israel en el Sinaí, la ley, y todos ellos apuntaban al nuevo pacto en Cristo. Estudiar los pactos de Dios es estudiar la historia de su fidelidad inquebrantable. El temor del Señor como principio de la sabiduría es la base de la verdadera educación. La educación adventista se basa en este principio, que el objetivo de todo conocimiento no es solo informar la mente, sino restaurar en el ser humano la imagen de su Creador. La verdadera sabiduría siempre nos lleva de vuelta a Dios. Una reflexión práctica. ¿Cómo puedes buscar las obras de Dios hoy? Quizás es tomando 10 minutos para caminar en la naturaleza y observar los detalles. Quizás es leyendo un capítulo de los Evangelios y maravillándote con la vida de Jesús. Quizás es llamando a un amigo y preguntándole cómo ha visto la mano de Dios en su vida. Sé un buscador intencional. La alabanza en comunidad. El Salmo 111 nos llama a alabar en la congregación de los rectos. Hay un poder especial cuando el pueblo de Dios se une. Las dudas de uno son vencidas por la fe de otro. La tristeza de uno es levantada por la alegría de otro. Somos más fuertes juntos. No abandones la congregación de los santos. La justicia de Dios. A veces, cuando vemos el mal prosperar, podemos dudar de la justicia de Dios, pero el Salmo nos asegura, su justicia permanece para siempre. Puede que no la veamos en nuestro tiempo limitado, pero en la perspectiva de la eternidad, la justicia de Dios siempre prevalecerá. Confía en su juicio final. Una oración por un corazón sabio. Padre, quiero más que información, quiero sabiduría, quiero más que conocimiento, quiero entendimiento. Te pido que siembres en mi corazón un temor reverente de ti, que esa reverencia sea la brújula que guíe todas mis decisiones, mis palabras y mis acciones hoy. Amén. La vida de Daniel es un ejemplo de un hombre que vivía en el temor del Señor. Incluso bajo la amenaza de muerte, él no dejó de orar. Su reverencia a Dios era mayor que su miedo al rey, y esa sabiduría lo protegió y lo exaltó. Que nosotros tengamos el mismo espíritu. El Salmo 111 es un salmo de alabanza estructurada. Nos enseña que la alabanza no tiene por qué ser solo emocional y espontánea. También puede ser reflexiva, ordenada, teológica. Es alabar a Dios con nuestra mente y con nuestro corazón. La obra de la provisión. A menudo oramos por grandes milagros y nos olvidamos de agradecer por la provisión diaria. El techo sobre tu cabeza,
la ropa en tu cuerpo, la comida en tu mesa. Son todas obras de la mano proveedora de Dios. La gratitud por lo ordinario es una disciplina espiritual poderosa. El pacto de Dios es tu seguridad. Cuando te sientas inseguro sobre tu salvación, cuando el enemigo te acuse, no mires tus propios sentimientos o tu propio desempeño. Mira el pacto, mira la cruz. Tu seguridad no está en ti, está en la fidelidad de la promesa de Dios. La santidad de Dios. Meditar en la santidad de Dios nos da un odio saludable por el pecado. Cuando vemos cuán puro y bueno es Él, empezamos a ver cuán feo y destructivo es el pecado. El amor por la santidad de Dios es lo que nos motiva a buscar una vida más pura. La sabiduría en la práctica. ¿Cómo se ve la sabiduría del temor de Dios en una discusión matrimonial? Es elegir escuchar antes de hablar. Es elegir perdonar en lugar de guardar rencor. Es elegir la humildad en lugar de la necesidad de tener la razón. La sabiduría se ve en nuestras relaciones. El lor que permanece. Piensa en los grandes himnos de la fe. Han sido cantados por generaciones y seguirán siendo cantados. La alabanza a Dios es algo que trasciende el tiempo. Cuando alabas, te unes a un coro eterno de santos y ángeles que glorifican al Creador. Una pregunta para hoy. ¿Qué obra de Jehová puedes buscar y celebrar hoy? ¿Será la belleza de una flor? ¿La fidelidad de un amigo? ¿Una promesa en su palabra? ¿El milagro del perdón? Elige una y pasa tiempo agradeciéndole a Dios por ella. El Salmo 111 es un antídoto contra el egocentrismo. Nos obliga a quitar los ojos de nuestro pequeño mundo y a ponerlos en el vasto universo de la actividad de Dios. Es una cura para la miopía espiritual. El pacto de Dios es un ancla. Un ancla no impide que el barco sea sacudido por la tormenta, pero impide que se vaya a la deriva. De la misma manera, el pacto de Dios no te exime de las tormentas de la vida, pero te mantiene seguro y firme, anclado en su fidelidad hasta que la tormenta pase. La historia de la viuda pobre que dio 2 blancas. Desde una perspectiva humana, su ofrenda era insignificante, pero desde la perspectiva de Dios fue la más grande de todas, porque dio todo lo que tenía. El buen entendimiento no es la lógica del mundo, es la lógica del reino de Dios. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. ¿Y cuál es el fin de la sabiduría? El amor. El apóstol Pablo dice que podemos tener todo el conocimiento, pero si no tenemos amor, de nada sirve. La verdadera sabiduría, que comienza en la reverencia a Dios, siempre nos debe conducir a un amor más profundo por Él y por nuestro prójimo. Una oración final para esta sección. Señor, gracias por este tiempo de recalibrar mi visión. Ayúdame a llevar esta perspectiva de tu grandeza a cada momento de mi día. Que mis ojos estén abiertos para buscar tus obras y que mi corazón esté dispuesto a alabarte por ellas. Amén. La práctica de los mandamientos. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia no es una carga legalista, es la expresión natural de un corazón que ama a Dios. No obedecemos para ser amados. Obedecemos porque ya somos amados. La grandeza de las obras de Dios se ve en lo macro y en lo micro, en la danza de las galaxias y en la estructura de un copo de nieve, en la historia de las naciones y en la historia de tu propia vida. Dios es un artista de una escala infinita y de un detalle íntimo, la alabanza eterna. Imagina la escena descrita en Apocalipsis, con una multitud innumerable de todas las naciones, tribus y lenguas, de pie delante del trono, clamando a gran voz. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Esa es nuestra fiesta de alabanza futura, y nuestra alabanza de hoy es solo el ensayo. Buscadas de todos los que las quieren. Esto implica un deseo, un anhelo. Para apreciar verdaderamente las obras de Dios, necesitas querer verlas. Necesitas pedirle al Espíritu Santo que te dé ojos para ver. La revelación no es solo para los teólogos, es para todos los que tienen un corazón hambriento. Una reflexión sobre la gratitud. La gratitud es el suelo donde florecen todas las demás virtudes. Es imposible ser agradecido y al mismo tiempo ser amargado, envidioso o ansioso.
Cultivar un corazón de gratitud, como lo hace el Salmo 111, es la forma más rápida de transformar tu estado emocional y espiritual. La justicia de Dios que permanece para siempre. Esta es una fuente de gran consuelo en un mundo donde la justicia a menudo parece ausente. Podemos descansar sabiendo que, al final, ninguna mentira quedará oculta, ninguna maldad quedará sin castigo y ninguna buena obra quedará sin recompensa. El juez de toda la tierra hará lo que es justo. El Salmo 111 es un llamado a la memoria. En nuestra vida ajetreada, olvidamos fácilmente. Olvidamos las oraciones respondidas, las bendiciones recibidas, la fidelidad pasada de Dios. Este salmo nos llama a hacer una pausa y recordar, porque en el recuerdo de la fidelidad de Dios en el pasado, encontramos la fuerza para confiar en Él en el presente. Cierra tus ojos por un momento. Trae a tu mente una obra de Jehová en tu propia vida, un momento en que viste su mano claramente. ¿Lo tienes? Ahora simplemente dale gracias por ello. Siente cómo esa gratitud comienza a llenar tu corazón y a desplazar la ansiedad. Esa es la práctica del Salmo 111. La historia de la creación nos enseña sobre un Dios de propósito. Nada fue creado por accidente. Cada estrella, cada planta, cada animal tiene un propósito en su diseño. Y tú también. No eres un accidente. Eres una obra de sus manos, creado con un propósito divino. Descubrir y vivir ese propósito es una de las mayores aventuras de la fe. La obra de la redención nos enseña sobre un Dios de segundas oportunidades. No importa cuán lejos te hayas desviado, no importa cuán grande sea tu fracaso, la obra de la cruz es más grande. Su gracia es suficiente para cubrir tu pasado y darte un futuro completamente nuevo. La redención es la promesa de que tu historia no termina en tu peor capítulo. La obra de la provisión nos enseña sobre un Dios de detalles. Él no solo se ocupa de las grandes cosas, Él se preocupa por tus necesidades diarias. Jesús dijo que Él conoce el número de cabellos de tu cabeza. Si Él se preocupa por algo tan pequeño, no se preocupará por la comida en tu mesa o la paz en tu corazón. El temor de Dios es liberador. Cuando temes a Dios dejas de temer a todo lo demás. Dejas de temer la opinión de los hombres, porque la opinión de Dios es la que importa. Dejas de temer las circunstancias, porque sabes que Él tiene el control. Dejas de temer el futuro porque sabes que está en sus manos. La reverencia a Dios es la cura para 1000 miedos. La sabiduría de la obediencia. Cada vez que eliges obedecer a Dios, especialmente cuando es difícil, estás sembrando una semilla que producirá un fruto de paz y bendición en tu vida. La obediencia no siempre es el camino más fácil, pero siempre es el camino más sabio. La alabanza es una declaración de victoria. Cuando alabas a Dios en medio de tu problema, estás declarando por fe que ya crees en el resultado final. Estás declarando que tu Dios es más grande que tu problema y que la victoria ya está asegurada. La alabanza es el canto de la fe que ve el futuro en el presente. Una oración por un espíritu de alabanza. Señor, perdóname por las veces que mi boca se ha llenado más de quejas que de alabanzas. Hoy te pido que abras mis labios. Lléname de un espíritu de gratitud y adoración. Quiero que mi vida sea una alabanza continua a tu nombre. Amén. El Salmo 111 es un salmo de confianza. Confianza en el poder de Dios, confianza en su carácter, confianza en sus promesas. La confianza es el fundamento de cualquier relación, y es el fundamento de nuestra relación con Dios. Elige confiar en Él hoy, incluso si no entiendes todo lo que está pasando. La historia de Abraham es una historia de confianza. Dios le pidió que dejara su tierra sin saber a dónde iba. Le prometió un hijo en su vejez. Le pidió que sacrificara a ese mismo hijo. Y en cada paso, Abraham eligió confiar y se convirtió en el padre de la fe. Tu confianza hoy te está convirtiendo en un legado de fe para otros. La verdadera sabiduría no es la ausencia de preguntas, sino la paz en medio de ellas. Es saber que no necesitas tener todas las respuestas, porque conoces a aquel que las tiene. Es descansar en su soberanía. El pacto de Dios es tu póliza de seguro espiritual.
Está firmado con la sangre de Jesús y garantiza tu herencia eterna. No puede ser cancelado, no puede ser revocado. Tu futuro está seguro en las manos de un Dios que nunca rompe sus promesas. El temor de Dios es el antídoto contra el orgullo. El orgullo es el pecado original, el que nos hace creer que podemos ser como Dios. El temor reverente nos recuerda nuestro lugar. Somos la criatura, Él es el Creador. Y en esa relación correcta encontramos nuestro verdadero propósito y nuestra verdadera paz. La práctica de los mandamientos es el camino hacia la libertad. El mundo piensa que los mandamientos de Dios son una prisión, pero en realidad son como las barandillas en un puente sobre un abismo. No están ahí para limitarte, están ahí para protegerte y asegurar que llegues a tu destino de forma segura. La alabanza es el lenguaje del cielo. Cuando alabas, estás trayendo un pedazo del cielo a la tierra. Estás cambiando la atmósfera a tu alrededor. Llena tu casa, tu coche, tu lugar de trabajo con la atmósfera del cielo a través de tu alabanza. Una última reflexión antes de nuestra oración final. El Salmo 111 es un llamado a cambiar nuestro enfoque, a pasar de la preocupación a la adoración, del miedo a la fe, de la ansiedad a la reverencia. Es un llamado a recordar quién es Dios, para que podamos vivir en la paz de saber que Él tiene todo bajo control. Tu día será transformado no por la ausencia de problemas, sino por la presencia de una perspectiva correcta, una perspectiva anclada en la grandeza, la bondad y la fidelidad de tu Dios. Ahora preparemos nuestro corazón para la oración final. Respira hondo, suelta la tensión del día y abre tu espíritu para alabar al Dios de las maravillas. Hemos viajado a través de las maravillas y la majestad del Salmo 111. Hemos usado este telescopio del alma para recalibrar nuestra visión. Hemos recordado las grandes obras de Dios en la creación, en la redención y en nuestra provisión diaria. Y hemos descubierto que la verdadera sabiduría nace de una reverencia profunda a nuestro Creador. Pensemos más en la idea de que las obras de Dios son buscadas. Esto implica un esfuerzo de nuestra parte. La revelación de Dios no siempre es pasiva. Él nos invita a ser exploradores espirituales, a cavar en su palabra como si buscáramos un tesoro, a observar la creación con la curiosidad de un científico y el corazón de un poeta. La profundidad de tu relación con Dios a menudo es proporcional a la intensidad de tu búsqueda, la gloria y hermosura de su obra. Dios no es un ingeniero pragmático que solo hace las cosas funcionales. Es un artista consumado. La belleza no es un lujo, es una de las formas en que Dios se comunica con nosotros. Cuando te tomas un momento para apreciar un atardecer, no estás perdiendo el tiempo. Estás participando en un acto de adoración. Estás reconociendo la firma del artista en su creación. La justicia de Dios que permanece para siempre. Esto significa que el universo tiene un fundamento moral inquebrantable. Las leyes de la física son constantes, y las leyes morales de Dios también lo son. El amor, la verdad, la justicia, la misericordia, no son invenciones humanas, son parte del tejido del universo. Vivir alineado con ellas es vivir en armonía con la realidad. Ha hecho memorables sus maravillas. Piensa en la Santa Cena. Es un memorial. Jesús dijo, «Haced esto en memoria de mí». ¿Por qué necesitamos recordar? Porque somos propensos a olvidar. Olvidamos el precio de nuestro perdón. Olvidamos la profundidad de su amor. La Santa Cena es un memorial que nos llama de vuelta a la obra más grande de Dios, la cruz. La historia de Josué y las piedras del Jordán. Después de que Dios detuvo el río para que el pueblo pasara, Josué ordenó que tomaran 12 piedras del lecho del río y las pusieran como un memorial, para que cuando sus hijos preguntaran en el futuro, ¿qué significan estas piedras?, ellos pudieran contar la historia de la obra milagrosa de Dios. ¿Cuáles son las piedras memoriales en tu vida? Una oración por la memoria espiritual. Señor, perdóname por mi amnesia espiritual. Ayúdame a recordar tus obras. Ayúdame a construir memoriales de tu fidelidad en mi vida, para que en los días de duda pueda mirar hacia atrás y recordar que el Dios que me salvó ayer
es el mismo que me sostendrá hoy. Amén. Fieles son todos sus mandamientos. La palabra fieles aquí significa dignos de confianza, seguros. Puedes construir tu vida sobre los mandamientos de Dios con la certeza de que no se derrumbarán. Son más firmes que el cielo y la tierra. El temor del Señor en la vida de José. José reverenciaba a Dios, y esa reverencia le dio la sabiduría para resistir la tentación con la esposa de Potifar, para interpretar los sueños en la prisión y para gobernar Egipto con integridad. Su temor de Dios fue el principio de una sabiduría que salvó a naciones enteras. La alabanza de María, el Magnificat. Después de recibir la noticia de que sería la madre del Mesías, su alma estalló en alabanza. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ella estaba asombrada por la gran obra que Dios estaba haciendo en su vida. Su respuesta a lo incomprensible fue la adoración. Aplica esto a tu vida. Cuando te enfrentes a algo que no entiendes, a una situación que parece abrumadora, sigue el ejemplo de María. Elige engrandecer a Dios en medio de tu confusión. La alabanza no te dará todas las respuestas, pero te pondrá en la presencia de aquel que las tiene. El Salmo 111 es un salmo de alabanza congregacional. Está escrito en plural implícito. Es un llamado a que el pueblo de Dios se reúna para recordar y celebrar la grandeza de su Creador. Tu fe personal es vital, pero está diseñada para florecer en el contexto de la comunidad. La historia de la alimentación de los 5,000. Los discípulos solo veían el problema, miles de personas hambrientas y solo 5 panes y 2 peces. Tenían una perspectiva limitada, pero Jesús vio la situación con la perspectiva de la abundancia de su Padre. Él tomó lo poco que tenían, dio gracias, y Dios lo multiplicó. El Salmo 111 nos invita a tener la perspectiva de Jesús. ¿Cuál es tu 5 panes y 2 peces hoy? ¿Tus talentos limitados? ¿Tus recursos escasos? ¿Tu poca energía? Entrégaselos a Dios con gratitud y observa cómo Él los multiplica de maneras que nunca podrías imaginar. Tu poco, en las manos de un Dios grande, es más que suficiente. La obra de la redención es personal. Jesús no murió por una masa anónima de humanidad. Él murió por ti. Él conoce tu nombre. Él conoce cada uno de tus errores y aún así te eligió. Meditar en la naturaleza personal de la salvación es una fuente inagotable de asombro y gratitud. La sabiduría del temor de Dios. Piensa en un electricista experto. Él no tiene miedo de la electricidad, pero tiene un profundo respeto, un temor reverente por su poder. Por eso sigue las reglas de seguridad. Sabe que si ignora las leyes de la electricidad, se lastimará. De la misma manera, el temor de Dios es un respeto profundo por las leyes espirituales del universo. Vivir según ellas nos protege y nos permite prosperar. La alabanza que permanece para siempre. Nuestros logros, nuestras posesiones, incluso nuestros recuerdos, se desvanecerán. Pero la alabanza que le damos a Dios es una actividad eterna. Es la única cosa que haremos en esta tierra que continuaremos haciendo por toda la eternidad. Cuando alabas, estás ensayando para el cielo. Una oración por un corazón agradecido. Padre, perdóname por mi ingratitud. Perdóname por enfocarme más en lo que me falta que en lo que me has dado. Hoy te pido que abras mis ojos a tus innumerables bendiciones. Lléname de un espíritu de gratitud que se desborde en una alabanza constante. Amén. El Salmo 111 es un ancla. En medio de las tormentas de la vida, necesitas un ancla que te mantenga firme. Este salmo es un ancla forjada con las verdades del poder, la bondad y la fidelidad de Dios. Cuando la tormenta de la ansiedad te golpee, lanza esta ancla. Medita en estas verdades y no serás arrastrado. La provisión de Dios es creativa. Él no siempre nos da lo que queremos de la manera que esperamos. A veces, la respuesta a tu oración por provisión no es un cheque, sino una nueva habilidad que aprendes, una nueva relación que se forma, una nueva oportunidad que aparece. Mantente atento a la creatividad de tu proveedor. Para concluir esta parte de nuestra meditación, recuerda la idea del telescopio. Tu mente es un instrumento poderoso.
puedes elegir dónde apuntarla. Si la apuntas hacia tus problemas, tu mundo se encogerá y se llenará de ansiedad. Si la apuntas hacia la grandeza de Dios y sus obras, tu mundo se expandirá y se llenará de paz, asombro y sabiduría. La elección es tuya. La historia de la creación nos enseña sobre un Dios de propósito. Nada fue creado por accidente. Cada estrella, cada planta, cada animal tiene un propósito en su diseño. Y tú también. No eres un accidente. Eres una obra de sus manos, creado con un propósito divino. Descubrir y vivir ese propósito es una de las mayores aventuras de la fe. La obra de la redención nos enseña sobre un Dios de segundas oportunidades. No importa cuán lejos te hayas desviado, no importa cuán grande sea tu fracaso, la obra de la cruz es más grande. Su gracia es suficiente para cubrir tu pasado y darte un futuro completamente nuevo. La redención es la promesa de que tu historia no termina en tu peor capítulo. La obra de la provisión nos enseña sobre un Dios de detalles. Él no solo se ocupa de las grandes cosas, Él se preocupa por tus necesidades diarias. Jesús dijo que Él conoce el número de cabellos de tu cabeza. Si Él se preocupa por algo tan pequeño, no se preocupará por la comida en tu mesa o la paz en tu corazón. El temor de Dios es liberador. Cuando temes a Dios, dejas de temer a todo lo demás. Dejas de temer la opinión de los hombres, porque la opinión de Dios es la que importa. Dejas de temer las circunstancias, porque sabes que Él tiene el control. Dejas de temer el futuro porque sabes que está en sus manos. La reverencia a Dios es la cura para 1000 miedos. La sabiduría de la obediencia. Cada vez que eliges obedecer a Dios, especialmente cuando es difícil, estás sembrando una semilla que producirá un fruto de paz y bendición en tu vida. La obediencia no siempre es el camino más fácil, pero siempre es el camino más sabio. La alabanza es una declaración de victoria. Cuando alabas a Dios en medio de tu problema, estás declarando por fe que ya crees en el resultado final. Estás declarando que tu Dios es más grande que tu problema y que la victoria ya está asegurada. La alabanza es el canto de la fe que ve el futuro en el presente. Una oración por un espíritu de alabanza. Señor, perdóname por las veces que mi boca se ha llenado más de quejas que de alabanzas. Hoy te pido que abras mis labios. Lléname de un espíritu de gratitud y adoración. Quiero que mi vida sea una alabanza continua a tu nombre. Amén. El Salmo 111 es un salmo de confianza. Confianza en el poder de Dios, confianza en su carácter, confianza en sus promesas. La confianza es el fundamento de cualquier relación y es el fundamento de nuestra relación con Dios. Elige confiar en Él hoy, incluso si no entiendes todo lo que está pasando. La historia de Abraham es una historia de confianza. Dios le pidió que dejara su tierra sin saber a dónde iba. Le prometió un hijo en su vejez. Le pidió que sacrificara a ese mismo hijo. Y en cada paso, Abraham eligió confiar y se convirtió en el padre de la fe. Tu confianza hoy te está convirtiendo en un legado de fe para otros. La verdadera sabiduría no es la ausencia de preguntas, sino la paz en medio de ellas. Es saber que no necesitas tener todas las respuestas, porque conoces a aquel que las tiene. Es descansar en su soberanía. El Salmo 111 es un ancla para el alma. Cuando los vientos de la duda soplen, cuando las olas de la ansiedad te golpeen, aférrate a las verdades de este salmo. Son tu ancla. Te mantendrán firme y seguro hasta que pase la tormenta. La obra de Dios es gloriosa y hermosa. Tómate un momento hoy para apreciar la belleza a tu alrededor. La belleza de la naturaleza, la belleza del arte, la belleza de una relación amorosa. Toda belleza es un eco de la belleza de nuestro Creador. Disfrutar de la belleza es una forma de adoración. El pacto de Dios es tu póliza de seguro espiritual. Está firmado con la sangre de Jesús y garantiza tu herencia eterna. No puede ser cancelado, no puede ser revocado. Tu futuro está seguro en las manos de un Dios que nunca rompe sus promesas. El temor de Dios es el antídoto contra el orgullo. El orgullo es el pecado original, el que nos hace creer que podemos ser como Dios. El temor reverente nos recuerda nuestro lugar.
Somos la criatura. Él es el creador. Y en esa relación correcta encontramos nuestro verdadero propósito y nuestra verdadera paz. La práctica de los mandamientos es el camino hacia la libertad. El mundo piensa que los mandamientos de Dios son una prisión, pero en realidad son como las barandillas en un puente sobre un abismo. No están ahí para limitarte, están ahí para protegerte y asegurar que llegues a tu destino de forma segura. La alabanza es el lenguaje del cielo. Cuando alabas, estás trayendo un pedazo del cielo a la tierra. Estás cambiando la atmósfera a tu alrededor. Llena tu casa, tu coche, tu lugar de trabajo con la atmósfera del cielo a través de tu alabanza. Una última reflexión antes de nuestra oración final. El Salmo 111 es un llamado a cambiar nuestro enfoque, a pasar de la preocupación a la adoración, del miedo a la fe, de la ansiedad a la reverencia. Es un llamado a recordar quién es Dios, para que podamos vivir en la paz de saber que Él tiene todo bajo control. Tu día será transformado no por la ausencia de problemas, sino por la presencia de una perspectiva correcta, una perspectiva anclada en la grandeza, la bondad y la fidelidad de tu Dios. Ahora preparemos nuestro corazón para la oración final. Respira hondo, suelta la tensión del día y abre tu espíritu para alabar al Dios de las maravillas. Señor Dios Todopoderoso, te alabo con todo mi corazón. Hoy elijo apartar mi mirada de mis preocupaciones para ponerla en ti. Declaro que grandes son tus obras. El universo proclama tu poder, la cruz declara tu amor, y mi vida testifica de tu fidelidad. Gracias por tus maravillas, las que veo y las que aún no entiendo. Gracias porque eres un Dios clemente y misericordioso. Gracias por no tratarme como mis pecados merecen. Gracias por tu pacto eterno, por tu promesa inquebrantable de que nunca me dejarás ni me desampararás. Confío en tu justicia, que permanece para siempre, y en tu palabra que es pura y fiel. Padre, te pido que siembres en mí el principio de la sabiduría, un temor reverente y santo de ti, que el asombro de tu majestad llene mi alma y ponga en perspectiva todos mis otros miedos. Ayúdame a no solo conocer tus mandamientos, sino a practicarlos, para que pueda tener un buen entendimiento y caminar en tus caminos. Señor, que mi vida entera sea una alabanza a tu nombre, que mis pensamientos, mis palabras y mis acciones reflejen la grandeza de mi Dios. Abre mis labios para que pueda contar de tus maravillas a otros, que mi vida sea un testimonio de tu poder, tu gracia y tu amor. Y si hoy has aprendido a encontrar la paz en la grandeza de Dios, te invito a descubrir cómo mantener esa paz incluso en medio de las pruebas más difíciles con nuestra meditación sobre el Salmo 46, que declara: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Haz clic en el video que aparece ahora en tu pantalla y aprende a estar quieto y a conocer que Él es Dios. Que la grandeza de Dios llene tu día, que la sabiduría que nace de la reverencia guíe tus pasos y que tu corazón rebose de una alabanza que permanece para siempre. Ve en paz y con una nueva perspectiva. Amén.